Bueno. Entonces, buenas tardes para todos. Iniciamos esta sesión que la podemos considerar como la de cierre de este año 2021 y también como cierre del ciclo de párrafos del prólogo donde Hegel presenta su visión general de la filosofía misma, también considerada en general. Hemos dicho en ocasiones anteriores, son los párrafos que van del 17 al 25. En el ciclo en el cual se presenta la concepción hegeliana de que la sustancia ha de ser sujeto. Y la explicación de por qué ha de ser de esa manera. Y ahora en este párrafo final, pero ya con un antecedente claro en el párrafo 24, las consecuencias de esa condición de que la sustancia sea sujeto. Y vamos entonces a leer el párrafo, no es tan largo, pero sí de los que tienen un contenido más apretado. De una parte, pues hace la síntesis de los párrafos anteriores, ya mencionados, del 17 hasta este 25, que a su vez son, este ciclo, son la presentación de la posición de Hegel en relación con las problemáticas que él trabajó de los párrafos 1 al 16. Y al mismo tiempo sirve también de gozne para otro ciclo, otro grupo de párrafos que se van a ocupar ya específicamente de la problemática de la fenomenología del espíritu. O sea, hasta acá Hegel no se ha ocupado en el párrafo de la problemática fenomenológica del espíritu. Ha mencionado algunas cosas sueltas. La misma palabra espíritu ha sido ya utilizada, anunciada, pero solo acá y a partir de acá es donde entra con toda su importancia y rigor la concepción hegeliana de espíritu. Entonces, leemos el párrafo. Recordando que en el párrafo 24, en el anterior, se había dicho que la consecuencia de ese ciclo era que el saber solamente es real y solo puede exponerse como ciencia o como sistema. Eso es lo que trabajamos en las sesiones anteriores. Ahora viene la consecuencia de ese aspecto mismo, y es lo que vamos a mirar en este párrafo 25. Dice lo siguiente: el que lo verdadero solo es real como sistema, o el que la sustancia es esencialmente sujeto, se expresa en la representación que enuncia lo absoluto como espíritu, el concepto más elevado de todos y que pertenece a la época moderna y a su religión. Solo lo espiritual es lo real. Es la esencia o el ser en sí lo que se mantiene y lo determinado, el ser otro y el ser para sí, y lo que permanece en sí mismo en esta determinabilidad o en su ser fuera de sí, o es en y para sí. Pero este ser en
y para sí es primeramente para nosotros o en sí es la sustancia espiritual. Y tiene que ser esto también para sí mismo. Tiene que ser el saber de lo espiritual y el saber de sí mismo como espíritu. Es decir, tiene que ser objeto y tiene que serlo a sí mismo de modo inmediato en cuanto objeto superado, reflejado en sí. Es para sí solamente para nosotros en cuanto que su contenido espiritual es engendrado por él mismo, pero en cuanto que es para sí, también para sí mismo, este autoengendrarse, el concepto puro, es para él, al mismo tiempo, el elemento objetivo en el que tiene su existencia. Y de este modo, en su existencia, es para sí mismo objeto reflejado en sí. El espíritu se sabe desarrollado así como el espíritu que se sabe desarrollado así como espíritu es la ciencia. Esta es la realidad de ese espíritu y el reino que el espíritu se construye en su propio elemento. Entonces, como se dan cuenta, es un párrafo tremendamente apretado y sustancioso que vamos a tratar de desmenuzar en la medida de lo posible en esta sesión para hacer comprensibles pues muchos de esos aspectos. Sí, Camilo. Profe, bueno, creo que se entiende que es este espíritu que se conoce a sí mismo en su proceso es Dios, ¿no? Sí, pero con muchos bemoles y sobre eso miraremos Más adelante. varias cosas aquí, sí. Sí, Sí, es Dios, pero es todo, pero es un Dios que no es Dios y bueno, ya veremos. listo. Primera pregunta. Y la segunda, ¿qué podríamos entender por ciencia? Eso. Listo, Listo. listo. Voy a listar por ahí papel y lápiz para, para mirar esos aspectos, ¿no? Entonces, yo antes incluso quisiera hacer un resumen que yo ya lo había hecho en algún otro momento acá. La cantidad de ideas que hay presentes en este párrafo. Señalo por lo menos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conceptos bien problemáticos. Y los enuncio y después los volvemos a mirar. Aparece esa noción de espíritu y Hegel la caracteriza. Dice, el hecho de que el verdadero saber sea un sistema y que sea real, eso hace que haya que entender esto como lo absoluto como espíritu. Y enseguida Hegel caracteriza el espíritu. Bueno, primero que todo dice lo siguiente, es una representación, o sea, lo que tenemos en este momento de la lectura del prólogo es una representación de la noción de espíritu, no el concepto del espíritu. O sea, tenemos una mera primera aproximación al espíritu, pero es una aproximación representativa, pero aún así es supremamente rica y todo eso va a necesitar que deje de ser una mera representación y enseguida pase a ser concepto, pero para eso, eso implica ya la lectura prácticamente de toda la obra de Hegel, los elementos más importantes, la fenomenología, la lógica, etcétera. Pero por ahora tenemos que conformarnos con esa representación. Pero aún así, siendo mera representación, es supremamente rica. Y entonces Hegel presenta las características de esa representación, de esa noción de espíritu.
Lo primero que nos dice es que es el concepto más elevado de todos, el más sublime, dice, incluso se dice en otra determinación, en otro texto, en otra traducción. El concepto de espíritu es el concepto más elevado de todos y es el único concepto adecuado para hablar de lo absoluto, espíritu. Entonces, ojo, ya ahí se empieza a ver alguna relación con Dios, pero bueno. Pertenece a la modernidad. Es una segunda característica. Ahorita miramos, solo las enuncio. Es un concepto de la modernidad, de la época moderna y de su religión. Y cuando se habla de su religión, es el protestantismo, la época moderna y su religión. Cuarto, es lo efectivamente real. El espíritu es lo único real. Y esto es importantísimo porque veremos que esto es lo que da pie a la famosa frase que hay en la introducción a la filosofía del derecho, de que solo lo real es lo racional y solo lo racional es real, ya está aquí anunciado. Es lo determinado, o sea, precisamente lo que tiene unas características que pueden ser entendidas, eso incluso lo va a decir más adelante, no es lo indeterminado, sino es lo que, por el contrario, se ha ido conformando a sí mismo. Y al decir también determinado, esa determinación es producto de la negación. Ese es el oficio de la negatividad, el papel de la negatividad en la sustancia. Es lo que tiene carácter de sujeto, precisamente lo que el espíritu es la sustancia en tanto sujeto, y por eso es que es lo determinado y lo determinado precisamente como sujeto. Es lo que es en sí, lo que es para sí, lo que es en sí y para sí. Los tres elementos, en sí, para sí y en sí y para sí. O sea, lo que la gente acostumbra a veces a denominar tesis, antítesis y síntesis, si quiere. Es su propio objeto. El espíritu es tanto sujeto, ya dijimos que es la sustancia en tanto sujeto, como al mismo tiempo su propio objeto. Y eso hace que entonces en el espíritu se dé el saber de sí mismo. O sea, el espíritu tiene su propio saber de sí mismo. Quiere decir que el espíritu es sujeto y objeto al mismo tiempo. Y finalmente, como consecuencia de eso, es la ciencia. O sea, lo que tiene que ver con la pregunta que acaba de hacer Camilo. Entonces, así por encima están estos elementos que caracterizan al espíritu. A ver, entonces podríamos ir diciendo algunas cosas de cada uno de ellos por encima, porque aquí lo que quedan son elementos para profundizar luego y ir desarrollando esos aspectos. Entonces, lo primero que dice es que es el concepto más elevado de todos, el espíritu. Eso lo dice en distintas partes, lo señala acá. Después, muchos años después, o varios años después, 10 años, por lo menos después de esto, lo va a señalar en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, en el parágrafo 384 de esa enciclopedia. Allí vuelve a decir, lo absoluto es el espíritu. Esta es la más alta definición de lo absoluto. Entonces, esto es importante. La más alta definición de lo absoluto.
decir que es espíritu. O sea, no se está diciendo simplemente Dios. Ya veremos cómo es que el asunto se desarrolla. Pero si a alguien le preguntaran qué es el absoluto en Hegel, la respuesta que se atiene literalmente a Hegel y al espíritu del pensamiento hegeliano, valga la expresión, es que el absoluto es espíritu, es el espíritu. Prosigue Hegel allí en la enciclopedia. Encontrar esta definición y comprender su significado y su contenido, tal se puede decir ha sido la tendencia absoluta de toda cultura y de toda filosofía. O sea, la meta de todas las culturas y de todas las filosofías que realmente lo sean, es la de llegar a comprender el significado y el contenido de eso que se llama espíritu, que es a su vez lo que es el absoluto. A este punto, prosigue Hegel, ha mirado con sus esfuerzos toda religión y toda ciencia. Solo este impulso explica la historia del mundo. Entonces, fíjense, esa búsqueda de la comprensión del contenido y del significado del espíritu, o sea, de lo absoluto, ha regido tanto la religión, todas las religiones y el saber humano, toda la ciencia, y ha hecho la historia del mundo. O sea, más completo no puede ser esa pretensión que aquí dice Hegel de que lo absoluto es el espíritu. Entonces, detrás de eso es que ha marchado la historia, la religión, la ciencia, el saber, las actividades de la humanidad, ya digámoslo así en su conjunto, y de los individuos como partícipes de esa humanidad. Eso lo hace el concepto supremo, el concepto más elevado de todos, espíritu. Pertenece a la modernidad. O sea, es claro que en las épocas antiguas no habían llegado históricamente, por los acontecimientos históricos, no habían llegado a esa concepción de lo espiritual como tal. Solo la modernidad lo ha logrado. No se hizo en la Edad Media, no se hizo en el mundo griego. La modernidad, en la medida en que es una síntesis entre esos dos mundos, el mundo griego y la cristiandad, es la que efectivamente va a lograr tener una concepción de la realidad, de lo absoluto, como espíritu. Y a su religión, repito, el que lo verdadero solo es real como sistema, o el que la sustancia es esencialmente sujeto, o sea, quiere decir que es lo mismo, se expresa en la representación que enuncia lo absoluto como espíritu, el concepto más elevado de todos y que pertenece a la época moderna y a su religión. Entonces, pues solo esa época moderna tiene la idea de sistema, volvemos. Solo en la modernidad existe, solo la misma modernidad ha colocado el pensamiento y la razón como el fundamento de lo existente. Solo en la modernidad el hombre se ha apropiado de su propia realidad, históricamente, la Revolución Francesa y filosóficamente, pues con el mismo pensamiento, con el pensamiento de Hegel. Y a su religión. Aquí viene un capítulo muy interesante. Yo sí recomendaría el texto. Ya lo habíamos dado, incluso alguien me parece que lo colocó en el canal, el texto de Kojev sobre la idea de la muerte en Hegel, del curso de Kojev
al respecto. A mí me parece que es absolutamente claro que ahí se pueden encontrar estos aspectos. ¿Por qué? Porque según la argumentación de Koyev, Hegel considera que el hombre del mundo griego, la visión de hombre que se tiene en el mundo griego, es una visión muy naturalista. El hombre como parte de esa fisis, de esa naturaleza, y como encerrado y sujeto a la misma fisis, en una condición prácticamente de animalidad. El hombre solo viene a jugar un papel decisivo, solo comienza a constituirse como sujeto y como elemento negador en el judeocristianismo. Entonces, Hegel rechaza la idea de hombre de la cultura y el pensamiento griegos y asume la idea de hombre llamémoslo así, de la cultura y el pensamiento cristiano, donde el hombre se coloca frente a la naturaleza, se sitúa frente a la naturaleza y se constituye mediante el trabajo, mediante la acción, mediante la cultura, mediante la misma religión, como negador de esa naturaleza y asume su propia esencia como algo diferente a la naturaleza. Recuérdese que si bien es un ser natural, es un ser dentro de esa naturaleza especial, creado por Dios con unas características diferentes, entre las que está precisamente también la negación del mundo, el atenerse a las leyes de Dios, que no consisten en ganar la vida en este mundo, sino en función del otro mundo y de la vida eterna. O sea, Hegel se inscribe claramente dentro de la visión judeocristiana del hombre. Aparte de que esa religión, la religión judeocristiana, ya específicamente la cristiana, no la judía, sino la cristiana, es la religión en que Dios se hace hombre. Entonces hay un doble elemento, ¿no? Por un lado, el hombre en la tradición judeocristiana ocupa un lugar muy particular, es la criatura principal creada por Dios, el mundo fue hecho para ese hombre, el hombre ha de ser, es el rey de la creación, es el ser más importante, etcétera, pero por el devenir mismo cae en el pecado y en adelante su función es esa función de negar ese mundo que inicialmente era para él y mediante el trabajo y la lucha también, hacerse hombre por su propia cuenta y hacerse libre. Y eso es lo primero, ¿no? Pero lo segundo y más importante todavía es que la religión, que lo hemos dicho muchas veces, en las que la divinidad se humaniza, la única en la que Dios se hace hombre. No es que Dios tenga que ver con los hombres, como en las otras religiones. En las religiones griegas, los dioses tienen comercio, por así decir, con los hombres, tratan con los hombres, pero los hombres no son dioses. En cambio, ni Dios es realmente hombre. Eso solo ocurre en el cristianismo. Entonces, pertenece a esa religión. Pero, como sabemos, Hegel pertenece al protestantismo, a la tradición protestante, y entonces para ellos esa tradición
donde lo verdadero del cristianismo se encontraría precisamente en lo interno, en lo espiritual, en la propia conciencia, y no en lo que ellos llamaban la religión positiva, o sea, en los ritos, en las creencias hacia lo exterior, sino por el contrario, en lo interior y en la relación de esa interioridad con la divinidad. Entonces, por eso dice, pertenece a esta religión, la cristiana, pero específicamente la de esta época, que es la protestante. En ese caso, esa noción de espíritu se reclama como la más importante, cosa que para ellos, para los protestantes, en el catolicismo no estaría presente, porque ahí hay mucho de positividad, en el sentido de que es una religión que se atiene meramente a aspectos o fundamental, no meramente, pero sí fundamentalmente a aspectos como los ritos, como una relación de exterioridad con lo divino, y no de la propia interioridad, es decir, en este caso, de la conciencia, que es la forma en que se expresa el espíritu en el hombre, en el género humano, una forma particular. Por supuesto que hay otras, el trabajo, etcétera, y demás, son formas de expresión de ese espíritu. Entonces, eso lo analiza incluso haciendo después una crítica a esto, porque Hegel no se quedaría ahí, sino Hegel iría más allá. Eso lo analiza de una manera espectacular Kojev en ese texto de la idea de la muerte en Hegel. Eso para señalar los tres primeros elementos que están presentes pues ahí en el primer periodo. Enseguida dice, solo lo espiritual es lo real. Esa afirmación ya nos referimos a ella. Entonces, recuerden que está en la introducción a la filosofía del derecho, y es la que más escándalo causó, y Hegel mismo le llamó la atención de por qué, o de esa demasiada atención cuando dice es lo más importante. Repito, solo lo espiritual es lo real, es el antecedente. 10, aquí no, aquí ya son como por lo menos 15 años antes de la filosofía del derecho, donde dice solo lo real es lo racional, solo lo racional es real. Aquí dice solo lo espiritual es lo real. Si nos damos cuenta, espiritual y racional se están homologando. Pero bueno, antes Camilo ¿quiere decir algo? Profe, ¿me escucha, profe? Sí. Profe, una pregunta. ¿Qué opina usted de la crítica de Kierkegaard a Hegel, de que ese Dios que se desenvuelve, que se hace historia y se desenvuelve lógicamente, está muy lejos de una experiencia religiosa? ¿Qué es lo que yo entiendo que Kierkegaard hace esa crítica? Que digamos como que ya, como, sí, que creo que ya está en Pascal, que dice, prefiero el Dios judío y no el Dios de los filósofos. Que entiendo que Kierkegaard dice algo así como que la experiencia religiosa no se puede, digamos, no es entendible, y tampoco se puede historizar. Es lo que entiendo que dice él, ¿no? En Temor y Temblor. Pues sí, no, y si eso viene de Pascal, iría también por ese, bueno, en parte. No, se me ocurrió decirlo de Pascal, pero sí, no es que sí, lo cite. en parte por ese lado. Pues es ya una vieja idea de que Dios tiene que ser realmente un ser que desborda todo lo racional, que lo racional no, por sus propias características, no puede... No le alcanza, ¿cierto? No le alcanza, exacto. No le alcanza para comprender lo propio de Dios,
que en realidad está presente prácticamente en toda la tradición anterior. Hay alguna excepción en ese sentido, pero no sé hasta qué punto, hasta dónde, eso lo tendrían que decir los estudiosos, sería Santo Tomás, ¿no? Que sí cree que de alguna manera hay una posibilidad racional, no de varias maneras, pero hay posibilidades racionales de hacerse con una cierta e importante comprensión de la divinidad, comprensión de Dios. No sé, posiblemente Plotino. Pues habría que Pero mirar. bueno, no, eso me han dicho, hay un poco de debates porque lo que entiendo es que el mismo Plotino dice, hay un Plotino místico, pero hay un Plotino aristotélico. Entonces, o sea, no hay como diferentes vertientes. Bazán, Exacto, que es como un experto en Plotino, tiene la postura de que Plotino es más que todo un místico. Pero hay bueno, otros, por ejemplo, Gremier, que no, que Plotino es ante todo aristotélico. Bueno, exacto. Todo está sujeto a discusión. En cambio, con Hegel sí ya llega ya la precisión, ¿no? Ya ahí sí lo racional una se hace precisión, real, sí, ya. una precisión y una pretensión que para cualquier místico, para cualquier persona religiosa, en sentido estricto, es una pretensión desmesurada e de ibris, como decíamos en ocasiones anteriores. E incluso si profundizan en el texto este que les señalo de Koyev, de la idea de la muerte en Dios, de la idea de la muerte en Hegel, está presente la idea de la muerte en Dios. O sea, es muy interesante porque Collet va a ligar el reconocimiento de la finitud y de la mortalidad esencial del hombre, pero inmediatamente señala de la mortalidad, ¿no? Esa mortalidad del hombre va a implicar para Hegel la ausencia de Dios, o sea, el ateísmo más Más completo, radical. O sea, el más hombre, o radical. sea, digamos con esa lectura de Koyev, el hombre muere, sí, o sea, el hombre muere y ya. O sea, no, y ya. Exacto, el hombre muere, pero que el hombre muera, que sea mortal, también implica que todo lo de Dios sobra como tal. Claro, sí, porque Por ¿para eso, qué? Sí. exacto, sí, ya no existe la inmortalidad, la vida eterna, ya no hay quien la sostenga, etcétera, etcétera. Es una interpretación de un Hegel radicalmente Eso le ateo, va a decir radical. Eso le va a decir radical. radicalmente ateo. Porque, Entonces, profe, cuando usted, digamos, es posible que Kierkegaard esté mirando esos aspectos, incluso se esté dando cuenta de las consecuencias que los planteamientos de Hegel en torno a estas problemáticas de Dios finalmente vayan a conducir al ateísmo, que es algo que también va a estar presente pues en los jóvenes hegelianos y demás. Entonces, yo no conozco las críticas particulares de Kierkegaard a Hegel específicas al respecto, pero pensaría que parte del asunto podría estar por ahí, por las consecuencias, por las implicaciones de ese pensamiento hegeliano. Seguramente también por críticas a la construcción equivocada o incompleta de ese mismo pensamiento, pero no solo eso, sino las dos cosas. O sea, la idea de que la razón no está a la altura y no es capaz de darse cuenta de comprender a Dios, y segundo, las implicaciones que puede tener ese pensamiento para la misma creencia, para la misma fe en Dios. yo Puedo, creo puedo que como pensar eso es, que esos dos elementos se conjugan en cualquier crítica que se le haga a Hegel en relación con la religión y con Dios. sí, profe, Hegel no, sino Heidegger creo que va a decir que uno de los textos más importantes del siglo XX es la angustia de Kierkegaard, porque es que la angustia es la angustia frente a lo divino, frente a esa totalidad,
frente a esa totalidad que se puede volver una ausencia completa. Entonces, digamos, Sí, por eso es que Heidegger, que lo que entiende es que en Ser y Tiempo trabaja mucho la angustia, esta cuestión de la analítica existencial, es porque en la angustia hay una experiencia de la nada. sí, y fíjese que Hegel en otro sentido, pues sería lo completamente opuesto, Eso le iba a decir, porque porque Hegel más bien lo que hay es una experiencia de la totalidad. y un optimismo en relación con el saber acerca de esa totalidad, que para los demás es un optimismo, fíjese, como muy particular de Hegel, porque sí, existen otros pensadores, pero más bien en la mayoría conduce como a una visión de la incapacidad de la razón. No son tan optimistas, por así decir, como Hegel. Sí, claro. Claro, Sí, sí, sí. existe ese asunto. Listo, profe, no era Y, esa duda. Y Gracias. yo creo que podríamos sumar una cosita muy chiquita, y es que Hegel justo está como todavía con ese espíritu de la Revolución Francesa encima, ¿sí? Que puede también dar esa exaltación de todos los valores de la modernidad, mientras que Kierkegaard ya está en 1800. Entonces ya ha visto qué es lo que ha pasado con todo este, digamos que el desenvolvimiento de esa modernidad, y también puede encontrar ese vacío que veía Nietzsche tal vez. Entonces como que se puede ver, digamos, esa distancia de tiempo entre los dos y cómo fue digamos que su contacto con la realidad. sí, puede ser uno de esos aspectos, aunque, y sí, es muy interesante porque, a ver, aquí por lo menos en la época de la fenomenología, que escribió la fenomenología, Hegel estaba muy entusiasmado pues incluso más que con la Revolución Francesa misma, con Napoleón, ¿no? Es decir, primero con la Ilustración y la Revolución Francesa y Napoleón. Recuérdese que cuando estaba escribiendo el último capítulo de la fenomenología, él tuvo la oportunidad de asistir a la entrada triunfal de Napoleón en Jena, y lo que se dice que dijo fue: vi al espíritu a caballo. Napoleón, Napoleón encarnando el espíritu. Vi al espíritu a caballo, o sea, era Napoleón. Exacto, y una visión optimista, pues, de los acontecimientos del mundo. Sin embargo después Hegel tuvo tiempo, pues, para apreciar la caída de Napoleón y además, dijésemos, enterarse más, si se quiere, o reflexionar más sobre lo que siguió después de la, de la revolución y demás, y muere en una época de transición hacia unos momentos bastante difíciles en Alemania y en el mundo europeo, de los cuales Kierkegaard sí tuvo experiencia directa. Eh, Recuerden que Kierkegaard asistió a algunos cursos de Schelling en Berlín y no le gustaron mucho o nada prácticamente. Y por supuesto tampoco lo de Hegel. Y sí puede tener, pensaría yo, algo que ver con esto que señala, pues acertadamente me parece, Diego. Ahora, lo otro es ya meterse en el pensamiento de Kierkegaard, pero es que lo que yo diría es que uno no se puede meter en todos, porque uno dice, bueno, No, claro, obvio. en general me gusta esta línea, y uno pues prosigue por esa línea, y eso implica siempre que se deje de lado el asunto, salvo que encuentre ahí algunos aspectos que diga uno son absolutamente necesarios para la comprensión propia que uno se está formulando, pues, del mundo y del pensamiento en general, ¿no? Pero
Pero sí, pero son aspectos, de hecho, también muy, muy interesantes en estos momentos y seguramente porque fíjese que Schopenhauer también, me acuerdo yo que Schopenhauer también vivió esos momentos, incluso de revolución en Alemania, todo eso que, por ejemplo, entusiasmó a Marx en la revolución de 1848, los movimientos de 1848, también los vivió Schopenhauer y fíjense que se trataba de tomar, lo que hicieron fue tomar posiciones antagónicas frente a esos acontecimientos históricos, hasta el punto que Schopenhauer le dejó su herencia, no tenía quien darle la herencia, y la dejó para los familiares de los soldados que habían perecido o habían sido heridos en las revueltas que hubo en Alemania. Sí, sí, sí. Claro. Pero ese Schopenhauer es otra cosa, ¿no? Sí, 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 claro. Pero fíjese también la pugna con Hegel y la invocación de ambos a aspectos que claramente uno puede considerar hoy día o ya en esa época de irracionales, ¿no? No, es que yo no sé, profe, usted cómo lo ve, pero pues por lo menos cierta historia en la filosofía, ¿no? Pareciera ser que siempre es un periodo de racionalismo y después un periodo de irracionalismo. Pues hay veces si uno pudiera entender la historia de la filosofía así. Bueno, no, yo lo vería de otra manera porque ya sabes, mi concepción del irracionalismo es eh, de un racionalismo mal entendido. O sea, Sí, sí, sí. solo desde un racionalismo mal entendido se puede hablar de irracionalismo. Entonces no consideraría que se pueda hacer una oposición tajante entre esos dos elementos. Mejor dicho, para el hombre lo irracional no existe como tal. Hace parte de la misma racionalidad. Pero Solo bueno, que, por ejemplo, la locura. Hegel ya decía que la locura, digamos, pero que eso es lo que le critican todos los psicólogos, ¿no? Que Hegel va a decir algo así en la fenomenología, que la locura es la negación pues de la cordura y que es necesaria en su momento para llegar a la cordura, pero la gente que no sale de eso, ¿sí? o O sea, sea, el que queda loco por... claro, y digamos, y cuando la locura, digamos, no tiene una racionalidad así bien clara, bien definible. Pues es que ahí nos metemos ya En otro asunto, pero sí, porque digamos, si el hombre fuera, si el hombre fuera la mera expresión de la razón y aquello, lo no racional, no fuera posible en él, no existiría cosas como la locura o cosas ahí por el estilo. O bueno, lo que después va a Freud llamar, ¿no? La neurosis y todas estas vainas. Pues, sí, no, es que habría que mirar, aquí sí, ahí sí nos saldríamos demasiado del asunto que nos compete hoy en el día de cierre, pero sí, es otro tipo de discusión porque va desde el funcionamiento de lo biológico de los organismos, que seguramente están detrás de todo eso, o sea, son asuntos de la psiquiatría, hasta aspectos como los llamados culturales y demás. Entonces, todo eso cabe para ese tipo de análisis, ¿no? Son varias cosas, son varias cosas. Sí, son Son varias varias cosas. cosas y además es un problema que está muy ligado también a la idea del sujeto en tanto occidental. Es Claro, porque otras culturas no tienen eso. exacto. La psicología es un cuento occidental Y reciente, ¿no? Yo no sé y si muy, muy, muy reciente y, y superficial en tanto, en tanto no tenga que ver con las cuestiones psiquiátricas, ¿no?
es otra cosa. Entonces, claro, pues puede haber locuras filosóficas. Sí, sí las hay ahí, pero sí, no, es de discutir el asunto, pero no nos salgamos hoy hacia esa vía, hoy no nos... Bueno, pero bueno, era para dejar la cuestión ahí. Sí, claro. Listo. Bueno, pero a mí me interesa recalcar esto en lo que estaba antes de la pregunta, en que el espíritu es lo efectivamente real. O sea, de nuevo volvemos a que lo que verdaderamente existe, lo que sí es, lo que no es una fantasía ni un sueño, sino la absoluta realidad que existe, es el espíritu. Entonces, volvemos ya lo habíamos señalado en otra sesión y demás, a decir que solo lo real es racional, solo lo racional es real, y aquí lo racional es sinónimo de espiritual. Y entonces eso es lo que conforma esa realidad. No existe realidad alguna por fuera del espíritu. Pero recuerde que es que el espíritu es mucho más. Es todo, es el todo en su movimiento, es el todo en su devenir, es el todo, la sustancia en su proceso de negación de sí misma, y en ese sentido es entonces lo determinado. El otro elemento que habíamos mencionado, que se encuentra aquí en este párrafo, no es lo indeterminado, es lo determinado. Y al ser lo determinado, justamente va a ser lo que se puede saber, lo que se puede aprender, lo que se puede captar y aprender y vivir en ello, en lo determinado, no en lo indeterminado, etcétera. Luego está lo otro, es lo en sí, lo para sí y lo en sí y para sí. O sea, es por un lado objeto, la realidad en sí misma, pero como es sujeto, esa realidad también es gracias al hombre, por el hombre y en el hombre para sí. El hombre como tal es el para sí de la sustancia, el para sí de la naturaleza, el para sí de la vida, pero sin dejar de ser la vida en sí misma, la sustancia en sí misma, o sea, sin dejar de ser objeto también. Es objeto, pero al mismo tiempo es sujeto. Pero lo más importante para Hegel es que las dos cosas al tiempo, en sí y para sí. O sea, que no se puede separar, no se puede dejar a un lado el objeto, al otro lado el sujeto, sino que lo importante es la conjunción de objeto y sujeto, de en sí y para sí. Y lo que vale, lo real es lo verdaderamente real, lo verdaderamente determinado, lo verdaderamente moderno, si se quiere, es esa síntesis final del hombre con la naturaleza. El hombre sí es cierto, mediante el trabajo niega la naturaleza, pero la niega para integrarse más a la misma. O sea, mediante ese comercio mutuo, pero en el hombre consciente, a partir de su conciencia, a partir de su saber, a partir de su historia, a partir de su conocimiento, etcétera, es que se produce esa síntesis y esa integración. Eso es el espíritu. Son distintas formas de ver eso que es el espíritu. Luego, es su propio objeto. O sea, es objeto de su saber. El espíritu no tiene que ir a buscar un objeto fuera de sí mismo. Él es su propio objeto. Y la determinación siguiente es, y en consecuencia, él es también su propio saber de sí mismo, que es ese objeto. Y eso, finalmente, es lo que constituye la ciencia.
O sea, la verdadera ciencia en el sentido hegeliano es el saber que tiene el espíritu de sí mismo. O sea, el espíritu en tanto sujeto que se considera a sí mismo objeto, o el objeto que es considerado por el sujeto. Esa es la verdadera ciencia y eso es lo que es también el hecho de que tanto la realidad como el saber de la misma sean sistemáticos, sean un sistema unitario y cerrado sobre sí mismo y precisamente no hay nada ajeno de donde pueda derivarse un saber distinto. O sea, no hay un Dios en el sentido tradicional de las religiones. Entonces, no sé, yo me atrevería a volver a leer el párrafo y recalcar en la parte donde él dice justamente la existencia, así con estas características es como existe el espíritu. O sea, el espíritu existe de esa manera, siendo objeto y sujeto al mismo tiempo, siendo objeto y sujeto, siendo en sí y para sí, y en sí y para sí, siendo la realidad plena, esa es su existencia. Nada por fuera de eso existe, ni existe de otra manera. No sé, vuelvo a leerlo porque... Sí, lo que pasa es que ahí sí sintetiza casi que toda la obra. Sí, es un párrafo impresionante, pero lo que sigue acá es justamente que después de decir que eso es la ciencia, eh, es la ciencia y mostrar esas otras características y decir que eso es la existencia real, entonces lo que sigue es, ahora vamos a mostrar cómo el hombre ha llegado a saber del espíritu y cómo ese espíritu se ha presentado en la historia, o sea, la fenomenología del espíritu, cómo el espíritu ha aparecido ante sí mismo a lo largo de la historia. Entonces es hacer una fenomenología, tratar el espíritu desde el punto de vista, como les decía hoy en el mensaje, de la existencia real, efectiva, mundana de ese espíritu. Entonces, eso ya es hacer fenomenología, empezar a mostrar el desarrollo de ese saber, del saber de lo que aquí está diciendo. Entonces, lo releo. Pero bueno, un poquitico antes de la A lectura ver, tenía una pregunta. Bueno, es que recordaba que, bueno, hace un buen tiempo había intentado leer la fenomenología, no entendí mucho. Eso sí lo digo de una vez, pero me acuerdo de unos elementos que habíamos tenido en cuenta para el espíritu absoluto. Era justamente la religión, el arte y la filosofía. En este caso, recuerdo sobre todo que pues, la religión era sobre todo eliminar esa frontera que había entre los dioses y los hombres, que se lograba con el cristianismo. Recuerdo que el arte como tal era la forma de eliminar esa fractura entre sujeto y objeto. Y la filosofía era como la forma de la comprensión del sujeto, de ese sujeto que es al mismo tiempo objeto. Y en ese sentido quería hacer la pregunta si en este caso entonces Hegel coincide en la filosofía, vista como esa parte del espíritu absoluto como una ciencia. A ver, la ciencia, es que aquí hay una discusión compleja e interesante. La ciencia en sentido estricto va a ser la lógica, la ciencia de la lógica, ¿no? Pero la fenomenología, y hay una discusión muy amplia al respecto, es la introducción a la ciencia, pero es una introducción que a su vez es ya ciencia. O sea, la fenomenología del espíritu nos lleva y nos deja en las puertas de la ciencia, que es la lógica, y esa sí se llama ciencia de la lógica. En cambio, esto es fenomenología del espíritu. Esto es la manera, el análisis, el estudio de la presentación fenoménica del espíritu.
o sea, de la conciencia que el hombre tiene en el mundo de la realidad. Eso es la fenomenología. Comprendido eso, nos lleva a el lugar propio de la ciencia, que es el funcionamiento de los conceptos. Una de las cosas que va a hacer la fenomenología en todos sus pasajes es llevarnos de la representación al concepto. Porque recuérdese que incluso aquí estamos hablando de la representación del espíritu, no del concepto del espíritu, sino de la mera representación. Y los niveles de la conciencia que estudia la fenomenología son las representaciones que la conciencia a lo largo de su desarrollo, tanto en la historia del mundo como en la historia de los individuos, va teniendo de ese mundo. Llega un momento en que lo deja uno en el terreno del concepto propiamente dicho. Cuando ya está en el terreno del concepto propiamente dicho, estamos también en el terreno de la ciencia propiamente dicha. Entonces, la fenomenología tiene aspectos de ciencia y de introducción a la ciencia. Y hay mucha discusión, pero a mí no me parece que eso sea contradictorio. Que tenga algunas características que mucha gente discute, la posibilidad de la contradicción de la contradicción existente entre una cosa y otra, ¿no? Entre la introducción y la ciencia misma. Profe. A mí se me ocurrió en algún momento hacer como un monacho con un cordón, alguna cuestión así. Sí. En el sentido de, recuérdense que la filosofía para Hegel y la ciencia misma y todo es circular. Son círculos de círculos. Entonces si yo pudiera pintar este elemento, esto que estoy aquí, y esto tuviese esta partecita tuviese un color no negra, sino roja, por ejemplo, y aquí lo que tengo en la mano acá. Entonces uno podría decir que la ciencia es todo esto, y si uno se introduce por acá, pues llega a la ciencia, al sistema. Esta explicación así, manuales no me gustan, pero se me ocurrió en algún momento. Si uno mira la enciclopedia de las ciencias filosóficas, se dará cuenta que la fenomenología hace parte del sistema. Está dentro de la enciclopedia. ¿Sí? Pero en otro lado, pues hay que entenderla como introducción. Pero resulta que si este pedazo que viene de aquí a acá es la fenomenología, ya cuando se mira todo el círculo de la enciclopedia de las ciencias filosóficas, este pedazo de aquí a acá, que en determinado momento puede ser entendido como una introducción al sistema total en su circularidad, hace parte de la circularidad misma. O sea, no es ajena, no es distinta la introducción a el contenido mismo de esa ciencia. Entonces, pues así de esa manera lo vería yo, Diego, ¿no? La fenomenología como una introducción a la ciencia. ¿Por qué? Porque es la que nos lleva a la representación al concepto. Y eso solo se puede hacer conceptualmente, en un trabajo que hace la fenomenología y lo deja uno allá en la puerta, pero trabaja con representaciones, sí, claro, va trabajando con representaciones, pero haciendo que anulando las representaciones, transformando las representaciones para dejarla a uno en el concepto. O sea, en la práctica es el tratamiento conceptual de la representación, lo que está haciendo la fenomenología, valiéndose de la representación para salir de la representación hacia el concepto. O sea, tiene todas esas características y esas implicaciones. Así lo vería yo, pues, Diego, no sé. Esto... No, sí, ya queda un poquito más claro. No, y se puede hablar como un andamiaje.
sea, no hay primer piso, no hay segundo piso, sino un primero. Es un círculo y Hegel ha dicho que la filosofía es un círculo de círculos. Pues uno de esos círculos que se toma como introductorio es la fenomenología, que nos lleva al círculo grande, ¿no? Eso es lo que, al gran círculo de toda la ciencia, cuyo elemento central sí sería la lógica. Pero recuérdese que en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, o sea, donde se presenta todo el sistema, está la lógica, luego está la filosofía de la naturaleza y luego la filosofía del espíritu. Y dentro de la filosofía del espíritu está la fenomenología de ese espíritu. O sea, ya en un trabajo muy posterior de 1817 y en adelante. La fenomenología es de 1807, ¿no? Entonces, ahora, seguramente, pues para los estudiosos de Hegel en detalle, pues va a haber algunas diferencias, habrá que mirar aquí, mirar allí, y si las hay, uno las aprecia, por ejemplo, en la consideración del arte que mencionaba Diego. En la fenomenología, el arte no hace parte de la religión, dentro de la idea de saber absoluto. En cambio, después, en 1817 en adelante, en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, el arte tiene un lugar especial aparte de la religión. O sea, no se confunde, el arte con la religión, como sí se hace en la fenomenología, ¿no? En el sentido de que se hace el análisis de una religión que es artística, que es la griega. En cambio, en la enciclopedia de las ciencias filosóficas sí se necesita un tratamiento aparte del arte, distinto al de la religión. Entonces, claro, sí hay diferencias en el desarrollo del pensamiento de Hegel en varios aspectos. El más llamativo, que me parece a mí, o más de bulto que uno ve, es este de darle un lugar específico al arte en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, que no lo tenía en la fenomenología, sino que era considerado dentro de la idea de la religión artística, pero va pasando eso. Seguramente con ideas de ciencia y con otro tipo de ideas, entonces sí, también puede pasar cosas similares e igualmente reafirmaciones de esas ideas, ¿no? Entonces ya para los estudiosos de Hegel, ¿no? En detalle. Diría eso, Diego, por ahora. Dale, sí, ya quedaron muchísimas cosas más claras. Gracias. Entonces vuelvo a leer el párrafo y decir unas cosas ya finales al respecto. El que lo verdadero solo es real como sistema, o el que la sustancia es esencialmente sujeto, se expresa en la representación que enuncia lo absoluto como espíritu. O sea, el espíritu es la expresión de esa condición de que lo verdadero tenga que ser sistema. Y ese espíritu es el concepto más elevado de todos, ya sabemos por qué, y pertenece a la época moderna y a su religión. Entonces ya dijimos algunos aspectos al respecto. Solo lo espiritual es lo real, o sea, no hay otra cosa. Y entonces les hacía el llamado de que aquí espiritual es lo racional. Entonces fíjense que todo ese devenir histórico del hombre, lo que es racional, no el mero pensamiento. Entonces en eso uno se acerca, o por lo menos yo, bastante a Hegel. Es todo lo que existe y fundamentalmente la praxis del hombre lo que constituye lo racional, no una forma meramente de Profe, pensar. una ¿Sí? pregunta, pero entonces, ¿en qué momentos Hegel le da la vuelta? Y no es la praxis, sino
el espíritu, el entendimiento, el espíritu que se empieza a hacer en la historia y en los hombres, no tanto la praxis. Sí, a ver. No es que Hegel le dé la vuelta como tal, sino más bien somos nosotros los que le damos la vuelta. La vuelta. O sea, han sido más bien las interpretaciones de la obra de Hegel. Algunas porque otras van por otro lado, completamente idealistas, ¿no? Otras van por otro lado. Entonces, ¿qué le diría yo? Es que lo que sucede, pero ya es mi opinión personal al respecto, es que antes de saber que éramos chimpancés, había que interpretar al hombre de una manera muy particular, de una manera muy distinta. Había que otorgarle una condición que no se compadece con lo que efectivamente somos. Entonces, había que buscar explicar todo lo del hombre de unas maneras, no sé, buscadas de otro lado, darle una interpretación de origen divino a todo eso, a la misma racionalidad, a la misma actividad del hombre, a la misma vida del hombre. Todo eso había que hacerlo. Y no se veía que era producto de una evolución de unas especies de la vida misma y de unas especies particulares dentro de esa vida. Entonces, Hegel está ahí como todos los anteriores a pensadores, no tenían otro camino, no tenían otras opciones, y las que tuvieron, por ejemplo, con los atomistas griegos y los atomistas y materialistas ya modernos, no eran lo suficientemente sólidas y fuertes para mantener una posición materialista, y entonces siempre había que acudir a algunos planteamientos de carácter pues idealista, ¿no? Era eso uno veía, y entonces tenían y creo que algo que pasa en Hegel, tenían unas concepciones de racionalidad muy curiosa, y alguna de ellas, por ejemplo, yo señalaría tres, y una de ellas estaría presente en Hegel, pero otros considerarían esa racionalidad de otra manera. Entonces, no es que Hegel le haya dado la vuelta, o le dio la vuelta porque no tenía más camino, como los otros como pensadores similares, como Descartes y, bueno, en fin, los religiosos de la Edad Media y muchos de los griegos. Pero a ver, por ejemplo, si nosotros decimos que la racionalidad es un hacer, es una praxis, que lo que se denomina pensamiento racional es Derivado de la práctica. Un derivado, un subproducto, hoy diría yo un destilado de esa praxis. Entonces eso nos lleva a una mínimo a una... Es que eso es lo que yo veo, que eso no se puede zanjar, profe. A una o sea, triple... digamos... A ver, la primera consecuencia de eso es que lo racional no es el pensamiento, el puro pensamiento, el mero pensamiento. Ya en la ocasión pasada decíamos, ahí podemos hablar de lógico, ilógico, etcétera, pero no de racional o irracional. Ese era un primer aspecto. Y hay gente que llega a creer que lo racional tiene que ver exclusivamente con el pensamiento. Y no, ese pensamiento, pues como bien
pues por lo menos inicialmente lo va a señalar Marx y el mismo Hegel sabe eso. Ese pensamiento se deriva de la praxis histórica, de los acontecimientos históricos y demás. Ese pensamiento es histórico y está pegado a esa historia. Entonces, lo primero es, lo racional no es el pensamiento en sí mismo y por sí mismo. Lo racional, el pensamiento es racional en la medida en que es un subproducto, un destilado de la praxis histórica de los hombres, de lo que los hombres han hecho. Segundo, lo racional tampoco, y se confunde con eso, es un deber ser o un querer. Mucha gente considera que lo que ellos dicen que es racional es lo que debe ser. No, lo racional está ligado al ser. Solo lo real es racional, solo lo racional es real. O sea, no está en un deber ser. La característica de ese deber ser es precisamente porque se diferencia del ser, es otra cosa que el ser. Hegel siempre fue tremendamente crítico contra esa idea de deber ser. No, el deber ser se extrae del ser. Y otros van hacia la idea de que lo racional es una cuestión que se mide en términos de valores, de voluntad y de querer algo. Entonces, eso no es, ya ahorita le doy la palabra a Camilo, eso no es lo racional. Son pretensiones surgidas de cierto tipo de racionalidad que tienen que ver con cierto tipo de hacer. Y Hegel es crítico con eso, al igual que es crítico con la primera caracterización de lo racional como pensamiento y mero pensamiento. Es crítico de lo racional como el deber ser y el querer, por supuesto. Ahora, hay una tercera característica que la gente tiene de lo racional, y es que es una condición propia del mundo que el hombre descubre. En esta sí cae Hegel. Lo racional no es eso, en mi opinión. O sea, lo racional no existe en el mundo, pues porque es producto de la praxis humana. Entonces surge la idea de que no, que la racionalidad está presente ya en el mundo, en la naturaleza, que hay una racionalidad existente antes de la existencia del hombre. Y a mí me parece que Hegel sí, hasta cierto, es complicado, pero Hegel se atendría un poco a esa tercera característica. Entonces, solo que el hombre pondría de presente esa especie de racionalidad, pero en mi opinión tampoco es que haya racionalidad fuera del hombre. La racionalidad es completamente antrópica, es algo dependiente del ser humano. Entonces, sin embargo, uno mirando la lógica y la misma enciclopedia de las ciencias filosóficas y demás, entonces llega a hacerse a cierta idea de que en Hegel sí existe esa idea de racionalidad, justamente, con la cual pues yo no estaría de acuerdo. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería la...? No, era que digamos, por ejemplo, claro, la racionalidad es producto de la praxis humana, pero es que, por ejemplo, por ejemplo, digamos, yo que estoy leyendo acerca de trabajos, digamos, de los que estudian los mitos, por ejemplo, antropólogos como Levi Strauss, bueno, otros, o sea, esa separación como que no se puede hacer, o sea, como que los primeros seres humanos como que, por ejemplo, Campbell dice algo muy bonito y es que como que estas primeras interpretaciones del mundo, que son racionales, también derivan de los sueños. Y eso es muy difícil, digamos, de decir en qué momento está el sueño y en qué momento está la razón. Porque claro, digamos, puede existir, digamos, que los seres humanos tenemos que trabajar la tierra para poder vivir, pero también a su vez empiezan a ser un mundo. Entonces yo como que veo que eso es muy difícil o sea,
como que solo la praxis hace la razón, a mí me parece que no. Eso me parece que es muy difícil de sostener. Pero sin eso no hay. No, sí, o sea, estamos de acuerdo, pero que solo eso, no sé. Yo creo que No, no. es que yo no digo que sea solo, pero esa es la base. Claro, esa es la base. Lo que pasa, y de ahí para adelante se construye todo lo demás, todos esos elementos de distinto origen. Obviamente hay unos biológicos ahí, ¿sí? Que tienen que ver con la vida, que son prerracionales y salen a la luz y salen a flote ya en la época de que se va constituyendo una racionalidad. Pero en realidad, ¿qué son todos esos mitos? Pues son productos de unas racionalidades transitorias, ya superadas, ya olvidadas unas, ya dejadas de lado, inconsistentes otras. Mientras se encuentre causalidades, y los mitos están llenos de causalidades, ¿sí? Y la causalidad es un elemento fundamental en la racionalidad. Lo que pasa es que las causalidades de cualquier mito son causalidades imaginadas. ¿Mm? Usted imagina lo que quiere y sigue imaginando causalidades, pero no son... No, es que esa es como la gran diferencia. O sea, no es que los individuos propios, claro, depende de los individuos, la imaginación en ese sentido, pero en cierto sentido es como que el mito se aparece para explicar el mundo. Y pues sí, puede ser causal, pero también es simbólico. Entonces, como que no solo es racional. No A mí solo se me tienen hace... elementos racionales, porque claro, digamos digamos que de la cabeza de Zeus Alga tiene unos elementos ahí causales, pero también son simbólicos. Entonces, como que eso no se puede solo concretar así. Creo yo, ¿no? Que me parece. Sí, todo eso es para discutir y evidentemente, para estudiar, pero los mitos son puras causalidades, solo que son causalidades imaginadas. Y así como usted imagina eso, otro imagina de otra manera y otra cultura de otra manera, y no hay forma de ponerse de acuerdo. En cambio, cuando ya se llega a una destilación tal como la que se puede encontrar en las matemáticas, ahí sí ya usted ya no puede imaginar el teorema de Pitágoras. Usted simplemente es el mismo en todas las culturas, o no es teorema, ¿cierto? Sí, no, lo que pasa es que lo que yo he visto es que varios antropólogos y mitólogos lo que encuentran es que hay mitos en común en diferentes culturas. Entonces, digamos, el árbol es común en la cultura chi, la interpretación del árbol de la vida no solo está en la judía, está también, digamos, en los pueblos vikingos, en el mismo cristianismo, los hinduistas también y simbólicamente hablando son similares, solo que no se llega desde un proceso racional lógico, pero sí desde un proceso imaginativo. Y ahora, y la imaginación no es arbitraria. No, es que yo, pues tengo que, lo que no es arbitrario sería que, pues sería una imaginación que me rechazaran los demás, pero todas esas imaginaciones las comparten unos y otros las rechazan. Pero no, hay una gran diferencia. De nuevo, contrástelo, ¿verdad? Con un teorema matemático que lo puede manejar en cualquier cultura, si ya se ha hecho a esa cultura o a ese conocimiento matemático. En cambio, los mitos, recuérdese también que los mitos son mitos de soberanía, introducen un orden. Los mitos están para introducir un orden, una jerarquía, la mayoría de esos mitos, y finalmente se van perdiendo. Ahora, que son simbólicos, pues tienen que serlo, y que las culturas compartan, pues porque árboles hay en todo lado, ¿no? Bueno, en algunos, gente que vive en los desiertos, pues tienen otros mitos, o viven en la nieve, pues tienen otros mitos. Entonces, no, la gente que vive en la nieve o vive en los desiertos, pues no va a tener mitos con árboles, si no los conocen, no los han visto. ¿De dónde los va? Como no puede haber aquí un mito con nieve,
salvo que lo hayas leído en algún lado. O mito de un desierto. Aquí no, aquí Bochica tiene que salir de una laguna, ni siquiera del mar. O Bachué, ni siquiera del mar. En cambio, los que viven en islas van a tener el mar ahí. Entonces imaginan de acuerdo a las circunstancias de su vida práctica. No pueden imaginar de otra manera, ¿no? Ahora, si imaginamos un mito por allá que en Marte, lo hacemos con criterios humanos. Es que estaba buscando una cita que tiene que ver con eso. Creo que es más o menos iría de esta. Dice, Jung representa una forma de aproximación diferente, ya que según el punto de vista, las imaginerías de la mitología y la religión sirven a finalidades vitales de manera positiva. De acuerdo con su pensamiento, todos los órganos de nuestro cuerpo, no solo los sexuales y de agresión, tienen un propósito y motivos que algunos están sujetos a control consciente, mientras que otros no. Nuestra conciencia orientada hacia el externo y que se dedica a las demandas diarias podría perder contacto con las fuerzas interiores. Los mitos, afirma Jung, cuando son correctamente leídos, son los medios que desenvuelven este contacto. En lenguaje de imágenes nos hablan de poderes de la psique, la psicología, a fin de poder reconocerlos e integrarlos en nuestra vida. Se trata de poderes que son comunes al espíritu humano desde siempre y que representan la sabiduría de la especie a través del cual el hombre ha podido sobrevivir por milenios. Entonces, como que, claro, lo que usted decía, profe, como que esa praxis no está tan separada de eso que, digamos, se hace cuerpo también. Y ese cuerpo, pues claro, digamos que los mitos, por eso es que la comprensión mítica, por eso puede ser una de las más profundas, porque claro, empieza a develar no solo lo profundo del mundo, de los hombres, sino de una interioridad del mundo, por su capacidad de simbolizar y todo eso. Pero fíjese que ahí la frase clave es, los mitos cuando son correctamente leídos. ¿De dónde sale ese correctamente leídos? Como debe ser. O sea, racionalmente, además con una... Es una frase horrible. Los mitos cuando son correctamente leídos, ahí se tiró absolutamente todo, va en contravía, tanto de lo que está diciendo como de la racionalidad que está criticando. No, aquí no está haciendo una crítica a la racionalidad, no está haciendo una crítica, está diciendo que van es como de la mano. Por eso, pero cuando son correctamente leídos. Entonces, ese correctamente leído es leído según una racionalidad, pero esa racionalidad incluso está mal pensada ahí. Es como correctamente leídos, es como debe ser. ¿Y de dónde saca ese deber ser? Esa es una creencia de las tantas equivocadas que hay sobre la racionalidad. Ah, ya me acuerdo lo que le iba a decir. O sea, digamos que ese deber ser va en contra de Kant, ¿sí? De Kant y de Raimundo y todo el mundo. De todos los que creen que la racionalidad es un mero deber ser. Ya. Tiene que ver con el deber ser. Y ese deber ser lo saca la gente desde lo que ellos quieren. En última instancia. Ese deber ser no es lo que le gusta a la gente. Entonces, no es que eso debe ser así. No. Debe ser no. Hasta cierto punto puede existir eso, pero eso hay que discutirlo mucho. Deber ser es lo que se impone. Es una cuestión de imposición. Ahí sí viene el pólemos, es una cuestión de violencia. Eso es lo que se ha vuelto siempre el deber ser. Y será siempre así. Incluso cuando aparentemente no se utiliza la violencia. Pero puede haber más violencia que el consenso o lo políticamente correcto. Eso es supremamente violento. Una imposición violenta que tiene detrás las armas del Estado para imponerlo. Hoy en día sí. Claro, no siempre. Ah, bueno, pues desde las primeras comunidades. Sí, todo. Actualmente también y siempre. Y es que es una de las maneras de cohesionar las comunidades frente a otras comunidades. Ahí sí volvemos a lo que a usted le gusta tanto, que es cierto, no a nivel ontológico, pero sí a nivel biológico e histórico, que es el pólemos, o sea, la violencia. Sí, claro. Y bueno,
Listo. Entonces ya estas discusiones, pues el interés es que queden abiertas, y en lo que tiene que ver con Hegel, diría simplemente que, bueno, los capítulos que siguen los párrafos que siguen en el prólogo ya se ocupan, tiene que ver con la pregunta de Diego, ya se ocupan específicamente de la problemática del estudio, del saber, de la ciencia que estudia el espíritu en su presencia real en el mundo. O sea, es la fenomenología del espíritu. Y esos párrafos van hasta el párrafo 37. Puede ser perfectamente. Y después vienen otros problemas de verdad y falsedad, y luego viene un estudio interesante sobre el concepto. O sea, ya por fuera de la representación. Ahí, o sea, este prólogo de Hegel, realmente quien lo estudie y lo mire en serio y lo trabaje luego en una especie de ping-pong con el resto de la obra de Hegel, con la fenomenología, con la lógica, con la enciclopedia, verá que ahí está condensado pues prácticamente todo el pensamiento de Hegel. Una de las cosas interesantes que dice Marcuse es que este prólogo es uno de los textos más relevantes de la historia de la filosofía en Occidente. Y sí, creo y la crítica a la razón pura. Creo que tiene la razón ahí. Entonces, no sé, pues yo dejaría ahí deseando pues un ¿Ya feliz, pensó que si va a ser otro seminario, profe? un feliz fin de año y demás? No sé, a ver, yo he tratado de decir en estas últimas sesiones algunas cosas ya que no pertenecen exclusivamente a Hegel, sino que partiendo de Hegel puede ir uno un poco más allá de Hegel. No sé, pues esperemos a ver el año que viene, a ver qué se puede seguir desarrollando. A mí me gustaría, pero según el interés que se llegue a tener, seguir mirando ese prólogo porque es muy rico. Pero también me gustaría hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Sí, pero realmente no. Lo he dejado como para mí, ¿no? Hacerlo, pero no así público, ¿no? Porque serían sesiones más bien parecidas a estas de mucha de discusión y de interesantes también en otra perspectiva, ¿no? No sé. Una del arte. No sé, no sabría. Quiero, entre otras cosas, descansar y pensar un poco pues al respecto. Lo del arte es interesante, sí, pero ya desde otras perspectivas, ¿no? Sí, Es decir, sí. cosas más de discusión y menos académicas, algo así. Ah, bueno, como era la Academia de Platón, que era así, ¿no? Es que realmente, sí, es una de las ventajas que puede tener esto, que uno no tiene un programa a seguir como las clases de la universidad y demás, que es un poco así asumí yo estas charlas al comienzo, pero sin embargo son mejores las discusiones que obligan a pensar, y Sí, realmente claro. es mejor el intercambio dialéctico, claro. Bueno, profe, entonces lo dejo y que tenga, después estamos hablando, entonces cualquier cosa le pregunto ahí, que tenga alguna Listo, duda. listo. Y Chao, compañeros, Diego, que estén muy bien. bueno, chao Camilo. Carolina.